Vos tenés que ser alguien en la vida, vos tenés que ser alguien, nos dijeron a todos. Que existe la posibilidad de que no seamos alguien, y si no somos alguien, nos dice el ego, somos nadie. De eso hablábamos en la sesión con la consultante recién, acabo de finalizar, de ser nadie, de ser los nadies, y ella me decía que resonaba mucho con el poema de Eduardo Galeano, Los Nadies, que seguro muchos lo conocen, eh, y nos pusimos a descubrir para qué ella salía al mundo a ver personas que eran los nadies e intentaba darles identidad. Ella intentaba salir a buscar a los nadies en el mundo como docente con sus alumnos, con la política, salía a buscar a personas que ella decía, estas personas son nadies, y salía a intentar darles identidad, lograr que estas personas sean alguien. ¿Para qué? Porque para el inconsciente del otro no existe, la que se sentía nadie era ella y descubrimos de dónde venía y lo sanamos. Pero antes analizamos durante la sesión el poema, nos pusimos a leer el poema, lo leyó ella, lo leí yo, y dentro del poema había una línea que me dijo por dónde venía la sanación. Les leo el poema por si no lo conocen y si lo conocen para que lo recuerden. Eduardo Galeano, Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Tremendo. De joven, adolescente, siempre resoné muchísimo con este poema bellísimo de Eduardo Galeano, uruguayo, Los Nadies. Eh, Obviamente vengo de un árbol de analfabetos, de personas que porque no tenían estudios no eran alguien y se sentían nadies y querían que sus hijos fueran alguien, ¿no? La obvia polarización. Y esta línea, que no son aunque sean. Y la consultante arrancó la sesión diciéndome que algo le resonaba de su gestación. Entonces, ahí fuimos, que no son aunque sean. Entonces le digo, es tu historia. Vos me decís que vos sos, aunque no sos, ¿no? O que yo siento que no soy, aunque soy. En esa polaridad, en esa línea, fue que descubrí para dónde iba la sesión. Entonces le digo, ok, vos no debiste ser. Vos sos nadie, vos no debiste ser. Y nos ponemos a analizar y me dice que ella considera que por haber sido gestada desde el abuso, ¿no? La madre había ido al médico, le dijeron, le hicieron una cirugía, que no podía tener sexo, y el padre le dijo, vamos a tener sexo igual, te guste o no te guste, y tuvieron sexo. Y la madre le dijo luego a su hija, yo no me podía negar, era tu padre, ¿no? Estas creencias. Y entonces ella dice, bueno, yo en realidad no debía existir porque mi mamá no podía tener sexo. Y terminé existiendo por un abuso. O sea, mi existencia no tuvo que ser, dice ella en su información del personaje. Entonces ella no debió ser. Entonces ella cree que no debió existir, por ende ella cree que es nadie y exterioriza, construye a su mundo desde esta ilusión. Yo creo que es real que soy nadie y salgo a lograr ser alguien. Lo logro, pero sigo viendo que en el mundo hay nadies y salgo a lograr sacarlos de su lugar de nadies para que sean alguien.
¿no? Y hablábamos de esto en la política, y hablábamos de esto en ella como docente con sus alumnos. Fabuloso. Y entonces le pregunto, ¿pero por qué vos creés que no debiste ser? Porque fui hija de mi padre forzando a mi madre que no tenía que tener sexo. Entonces le hago la gran pregunta, ¿no? Eh, y vos, para deber existir, ¿no? Para merecer existir, ¿cómo debiste haber sido gestada? Y me dice, de padres que se quieren y me esperan, ¿no? Me esperan, ¿no? O sea, me proyectan, deciden que yo exista y me buscan y se aman entre ellos. Y eso en su árbol no existe. Entonces descubrimos que no era real esta ilusión en su mente. Un hijo merece existir si es tenido de esta forma. No. Entendemos que ya tuvo que existir de estos dos padres, que estos dos padres heredan que tener sexo es así, la mujer es forzada y abusada, el macho tiene que ser autoritario, eh, y que ella tenía que nacer a esa edad de la madre, a esa edad del padre, porque más arriba se repetía la historia y bla, 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 bla. Entonces descubrimos que ella sí tenía que nacer. El árbol sí pidió que ella exista a esa edad y de estos dos padres. Que no tiene que ver la forma de nacer, que no tiene que ver la forma de ser gestado con que después yo no merezca nacer. O luego yo sea nadie porque yo debí ser alguien siempre y cuando sea hija del amor. Entonces pudo ver y sanar y dejar de compartir con sus padres esta ilusión, ¿no? La ilusión de que ella debió existir de otra forma, que los hijos se tienen de otra forma, para dejar de ser nadie, para devolver la ilusión de que uno puede ser nadie, porque si uno en realidad es un canal de la abundancia, ¿cómo va a poder crear un mundo de abundancia si está filtrando esta abundancia que somos con un filtro de es real que yo soy nadie? ¿Cómo puedo ser yo la abundancia si creo en el fondo que no merezco existir? Le resonó, lloró, sanó, devolvió, dejó de compartir con los antepasados y se sacó de encima esta ilusión. Y este poema, que es muy famoso, quizá el más famoso de Eduardo Galeano, eh, porque es de resonancia absolutamente colectiva. Muchas personas resuenan con esto por esto mismo que hablábamos después, porque ser nadie no tiene sentido, porque yo existo, ¿cómo que no soy nadie? Pero para el ego y para la herencia de yo no merezco existir, no decidieron mi identidad. Esto es para que vean cómo la gestación, de la forma en que fuimos gestados, marca nuestra personalidad absolutamente, absolutamente. Investiguen, amores, cómo fueron gestados, porque eso les va a marcar la personalidad desde la carencia y hay mucho por sanar siempre detrás de la gestación. Nada más que decirles.